Buenas noches, ¿cómo están? Soy Fernando Guzmán. Voy a acompañarlos esta noche con una charla que se ha titulado Versiones de la ciencia entre Lacan y Stephen Hawking. Para mí es un gusto poder compartir un poco de esta investigación que yo tengo ya un tiempo llevando a cabo, una pasión personal que ha sido tener la posibilidad de preguntarme sobre un tema que en psicoanálisis me parece, y creo que coincidimos muchos de quienes nos dedicamos a este terreno, es fundamental. Quiero comenzar con dos citas. Bueno, antes me gustaría invitarles a que si en algún momento de la transmisión en vivo desean hacer preguntas, se sientan con toda la confianza de escribir y en la medida de lo posible yo trataré de estar en interacción con ustedes. Yo quisiera comenzar con dos paráfrasis, porque no son frases exactas, que me parece a mí que nos introducen al tema que yo quiero platicar, esto de la ciencia vinculando a Lacan y vinculando a Stephen Hawking. Hay una frase de Lacan muy célebre que dice que el psicoanálisis nació con la ciencia, que sin ella no hubiera podido existir. Y por otro lado, también quisiera comenzar señalando la idea freudiana, que también es una idea muy conocida, que dice que el psicoanálisis debía ser una ciencia de la naturaleza, porque no podía ser considerada lo que en ese momento, se acuerdan ustedes, en el siglo XIX, en la famosa querella de los métodos, estaba la disputa entre si había ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu, y Freud tajantemente siempre sostuvo que había una sola ciencia natural, que ni siquiera había que preguntarse por la disputa, porque simplemente ciencia del espíritu no existía para él, era ciencia natural, y el psicoanálisis debía adscribirse a esa dimensión. Entonces tenemos dos afirmaciones: Lacan diciendo que el psicoanálisis no hubiera sido sin la ciencia, y Freud, padre del psicoanálisis, por su lado, diciendo que el psicoanálisis debía ser una ciencia natural, tal como lo establecía el siglo XIX. Estas dos afirmaciones las quiero utilizar para comenzar a introducir en el tema, porque creo que en muchas ocasiones la idea de la ciencia y el psicoanálisis se despacha de manera muy simplona, como simplemente afirmando que está claro que el psicoanálisis no es una ciencia y que por tanto habría que dejar de lado este diálogo. Me parece que es mucho más complicado y me parece que estudiar la cuestión es mucho más fructífero. A la par, yo tengo otra serie de consideraciones al respecto. Me parece, y creo que esto es también muy evidente en la obra de Freud, que todo su empeño, o gran parte de su empeño, fue por poder llenar de esta aura de cientificidad al psicoanálisis. Sabemos que la ciencia positiva en el siglo XIX, que fue vamos, la plataforma desde la que se fue construyendo la teoría, era una exigencia muy importante de objetividad, una exigencia muy importante de basarse en un materialismo del cuerpo, de la materia, valga la redundancia, del cerebro. Sabemos que a Freud le costó muchísimo desprenderse precisamente de esta idea de que lo que él llamó el aparato psíquico debería de encontrarse en el cerebro. Le tomó unos años, yo calculo que desde 1882, que Freud empieza a interesarse en los fenómenos psicológicos un poquito más, hasta 1896-97, cuando después del proyecto de psicología decide abandonar para siempre la idea de aterrizar lo que él llamaba el aparato psíquico en el cerebro, ¿no? Es decir, Freud tenía serias dificultades para desprenderse porque su formación había sido profundamente positivista. Recordemos que él estuvo en los laboratorios de histología pues en Austria en ese momento, en Viena, pues, y había una formación muy, muy importante en ese sentido. Y quiero hacer el contrapunto con Lacan, porque me parece que aquí cobra sentido lo que Lacan enuncia cuando sostiene que el psicoanálisis no habría sido sin la ciencia. Esto es importantísimo y quiero comenzar por aquí ahondando en este aspecto. ¿Cómo entender esta idea de Lacan de que sin la ciencia no habría surgido el psicoanálisis? Yo propongo la siguiente lectura, que me parece que tampoco es una lectura
que no se haya hecho ya, hay que simplemente recalcarlo. Evidentemente, el ser humano de la modernidad, desprendiéndose de todos sus paradigmas religiosos, desprendiéndose de sus antiguos referentes divinos para explicar su ser en el mundo, para explicar su posibilidad de estar en la tierra, para explicar su posibilidad de entender la enfermedad mental, ya no contaba con el paradigma religioso que nos acompañó durante toda la Edad Media, un paradigma medieval que se extendió, sabemos, durante más de 1000 años de permear en la subjetividad occidental, evidentemente muchísimo tiempo. La modernidad, entre otras cosas, se puede considerar como un movimiento hacia la posibilidad de convertir a la sociedad en una dimensión laica, hacia desprenderse precisamente de las ideas de Dios. Yo creo que la Revolución Francesa, que es uno de los íconos políticos y sociales de la modernidad, expresa esto de manera bastante tajante, porque recordemos que la Revolución Francesa, que se ha asignado históricamente en 1789, tiene por objetivo derrocar a las monarquías como representaciones del poder divino en la tierra. Esto obviamente constituye un movimiento muy poderoso de decir que el ser humano debe gobernarse a sí mismo, ya no siguiendo las normas divinas, ni mucho menos, sino que ahora los seres humanos deben estructurarse. Es el inicio de las repúblicas, a diferencia ya de los territorios feudales, y es tan fuerte la intención de la modernidad de desprenderse de Dios, es tan poderoso este movimiento, que evidentemente se cristaliza en el triunfo de la Revolución Francesa, cuando los revolucionarios, después de tomar la Bastilla, por estas fechas de finales del siglo XVIII, deciden derogar, dejar sin efecto, ustedes saben esta parte de la historia, el famoso calendario gregoriano. Durante un tiempo se quita de circulación en Francia, esto porque era un calendario basado obviamente en ideas religiosas. Se instauró el famoso calendario revolucionario francés, muy interesante, que tenía nombres que aludían a la naturaleza. Tenían nombres como nivoso, como ventoso, en vez de los meses que conocemos. Este calendario duró aproximadamente 15 años en uso, desde 1789, 90 más o menos, hasta 1904. De hecho, como dato curioso, si uno revisa la tesis doctoral de este gran discípulo de Pinel, Etienne Esquirol, uno puede notar que la fecha en la que está asignada la tesis viene con el calendario revolucionario, no en las fechas del calendario gregoriano. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante, porque solamente quiero mostrar mediante un ejemplo que gran parte de la modernidad, insisto, consistía en desprenderse de las ideas de Dios y consistía, lo sabemos muy bien, en procurar este gobierno del ser humano por el propio ser humano. Ya no la ley divina, sino ahora las constituciones, que las constituciones hechas por un constituyente, constituido, valga la redundancia, por legisladores humanos, hace una ley para nosotros que ya no depende de ninguna revelación ni de ningún dogma. Es el espíritu de la modernidad. Un ejemplo más, para terminar esta breve introducción, un ejemplo más nos lo da el Marqués de Sade. Sabemos que también el Marqués de Sade produce su obra por ahí de finales del siglo XVIII, y una de las más célebres producciones de Sade es precisamente la filosofía en el tocador, o del tocador, donde en un intermedio tiene una famosa alocución que empieza con palabras que también son muy bien conocidas, donde dice: un esfuerzo más, franceses, si queréis ser republicanos. Y el esfuerzo al que aludía el Marqués de Sade era ni más ni menos que el esfuerzo de desprenderse por completo de las ideas religiosas, de desprenderse de Dios, de por fin abandonar toda dependencia. Un ejemplo más que puede también acompañarnos en este sentido es un texto de Kant, que también es un texto de mucha difusión, un texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? En ese texto, Kant empieza diciendo, primer párrafo, segundo párrafo: la ilustración es la mayoría de edad del ser humano. Es decir, el ser humano sale de su adolescencia, sale de su infancia, donde necesita un padre todopoderoso, protector, que se haga cargo precisamente de la conducción de su vida,
y que ahora tome empoderadamente la conducción de su destino. O sea, Kant, al explicar la ilustración, dice que es una independencia del ser humano de una entidad divina. Sade habla de un esfuerzo más para poder terminar la revolución, que la revolución es la revolución de la modernidad. Obviamente, esto se va a profundizar muchísimo porque más adelante estas ideas de la modernidad, de la desacralización del mundo, de ir tendiendo hacia una dimensión no teísta, en la filosofía es expresada de manera muy poderosa por Nietzsche. Sabemos que el famoso apotegma nietzscheano de Dios ha muerto, entre muchas interpretaciones, quiere decir precisamente que el ser humano ya no cree en la divinidad tal como lo hacía en la Edad Media, para darle sentido a su existencia, para explicar las enfermedades que no se llamaban de esa manera, podían ser posesiones demoníacas o cualquier otra denominación que fuera atinente a este vocabulario religioso y fenómenos similares. En este escenario de la modernidad, el humano queda huérfano porque el humano occidental, que ya no cree en la religión, tiene la necesidad ahora de explicarse sus padecimientos subjetivos, sus padecimientos ahora llamados psicológicos, desde otra modalidad. Y ahí es precisamente donde sabemos que surge la psiquiatría, esto a finales del siglo XVIII, la primera cátedra de psiquiatría es por ahí de 1910, más o menos también, es justo con Esquirol y con los alumnos de Pinel. También más adelante se va constituyendo la psicología, y bueno, el psicoanálisis en 1900 con la interpretación de los sueños, sabemos que Freud en esa época signa como el inicio formal del psicoanálisis. En pocas palabras, el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría incluso, pueden leerse como una respuesta de la modernidad a la orfandad del ser humano para explicarse el sufrimiento, que no era un sufrimiento del cuerpo, y para explicarse un padecimiento que ya no podía ser entendido desde los dioses como los griegos o desde el dios monoteísta como en la época medieval. Yo así entendería que Lacan dice que el psicoanálisis surgió con la ciencia, es decir, no podía surgir una disciplina como el psicoanálisis, que es eminentemente laica, es decir, que no participa obviamente de un paradigma religioso. No podía surgir un psicoanálisis si no hubiera habido una necesidad del ser humano en la modernidad de ampararse en otros ejercicios para tratar la subjetividad que no fueran un referente divino o un referente amparado precisamente en poderes supraterrenales, ¿no? Yo creo que partiendo de aquí, sabemos ahora que sí corresponde a la modernidad laica la necesidad de una terapéutica como el psicoanálisis. Y ahorita digo terapéutica en un sentido muy lato, sin meternos al discernimiento de si es correcto o no llamarle de esta manera. Ahora bien, entonces también entendemos por qué Freud tenía una intención muy poderosa, pero muy fuerte, que nunca se le quitó, de darle un estatus científico a la psicología que él estaba construyendo. Recordemos que Freud, en la página inicial del inédito proyecto de psicología para neurólogos, en los primeros párrafitos dice que quiere construir una psicología de ciencia natural basada en los principios de la inercia, o sea, la física de Newton precisamente, y además tomando como punto de partida corpúsculos microscópicos o no visibles, que en ese momento eran las neuronas que él empieza a construir en la base de su teoría psicológica. O sea, Freud, para dar el salto a la psicología, debe construir una psicología que se constituya con las mismas reglas de las dos disciplinas más sofisticadas en la época en la que él está construyendo precisamente su saber, que evidentemente son la física, que es la química también, y por supuesto uno de los saberes que está en auge en esa época también freudiana, que es el darwinismo, que también la teoría de Darwin, ustedes saben que es publicada por ahí de 1856-57, casi simultáneamente al nacimiento de Freud. Entonces, todo el espíritu científico está impregnado de física, física newtoniana, física clásica, física del mecanicismo, está impregnado de química y reacciones, está impregnado de las ideas de Lavoisier, está impregnado de toda esta dimensión que nos permite entender el universo
yendo a sus componentes más básicos y está impregnada de la idea de que el ser humano ya no es producto del creacionismo, de la producción divina, sino que el ser humano es producto, ustedes saben, de la aleatoriedad, del azar que ha producido la multiplicidad de formas de existencia en el universo. Entonces, ese es el contexto en el que surge el psicoanálisis y en el que surge la necesidad de una nueva forma de aproximarse a la subjetividad con una justificación laica y además científica. Freud era plenamente consciente de esto. Ahora, esto lo vamos a ver reflejado en su episteme, en su epistemología, en sus puntos de referencia desde los que construyó su saber inédito, y también lo vamos a ver reflejado, por supuesto, en su lenguaje. De ahí venimos que Freud le llamó aparato psíquico a lo que podríamos hoy llamar con toda simpleza la mente humana. Freud decide un vocablo como aparato. ¿Por qué el aparato? Porque sabemos que se trataba de fuerzas, un aparato que manipulaba una energía, la energía que evidentemente él tiene que conceptualizar como la pulsión. De hecho, es bien interesante encontrarse que la primera página del texto sobre las pulsiones de 1915, Freud básicamente hace un desarrollo epistemológico diciendo qué entiende él por ciencia y diciendo que la pulsión es un concepto básico, fundamental para explicar su psicología, porque si la mente es un aparato a la usanza de la mecánica clásica, la energía que la opera debe ser una energía que emane del cuerpo. Sabemos que Freud sostiene que la fuente de la pulsión es el propio organismo y esta energía es la que va a movilizar la generación de representaciones en el aparato psíquico y la generación de afectos. O sea, todo el lenguaje freudiano está matizado precisamente por estos paradigmas físicos de la modernidad, por estos paradigmas químicos. Esto es explícito en todas partes. Sabemos que cuando Freud tiene que ilustrar lo que el psicoanálisis es, por analogía, dice que se parece a lo que hace el químico, que maneja sustancias peligrosas, pero las sustancias riesgosas, evidentemente, son esta energía que Freud ha inventado bajo el título de la pulsión. Para ir incluso más lejos en ese sentido, Freud también llega a decir algo muy curioso que quizá ustedes han detectado porque es profundamente evolucionista. Sabemos que tiene una teoría del desarrollo psicosexual infantil con la evolución de las etapas, cree en la evolución verdaderamente, y hay un dato muy curioso. En el capítulo 1 del llamado esquema del psicoanálisis, del tomo 23 de las obras completas que produce y publica Mororto, cuando Freud está introduciendo lo que él entiende por el aparato psíquico, dice que la estructura del aparato psíquico que él está inventando, ello, yo y superyo, debe ser aplicable no solamente al ser humano, sino a las especies de primates superiores. Es muy interesante, porque entonces Freud sostiene que si estamos siendo evolucionistas, deberíamos pensar un aparato psíquico en algunos primates. Eso lo dice Freud textualmente en su obra. O sea, su pensamiento cientificista era muy poderoso y uno tiene que entenderlo, porque era la única manera de validar un saber que estaba construyendo. Allí empieza la compleja relación entre el psicoanálisis y la ciencia. Entonces, he explicado hasta ahorita cómo puede interpretarse la idea de Lacan de que el psicoanálisis nació con la ciencia, desde la ciencia, y que no podía surgir sin esa dimensión. En un mundo laico necesitábamos la psicología, necesitábamos el psicoanálisis y estas formas de hacerse cargo del sufrimiento subjetivo. También hemos ya explicado que Freud tiene que hacerse de este lenguaje analógico de la física, de la química, para poder darle sentido a lo que él llama el aparato psíquico. Bueno, también sabemos, por otro lado, que no obstante los esfuerzos gigantescos de Freud por darle cientificidad al psicoanálisis y por decir que el psicoanálisis era una ciencia natural, pues los científicos, los físicos, los químicos, evidentemente no creían en esta dimensión freudiana, y justo se fue criticando siempre al psicoanálisis por su carácter no científico. ¿Por qué? Porque el escenario que produce, el escenario que maneja, que es un escenario de un encuentro entre dos personas, no podía ser, objetivado y mucho menos explicado a nivel probabilístico. Es decir, pese al intento freudiano de darle un estatuto científico al psicoanálisis, evidentemente no había la posibilidad de lograrlo por completo. De ahí que para quizá indignación freudiana,
su gran intento de darle este estatus científico al psicoanálisis no queda más que en una pretensión que yo considero en lo personal, para él era obligada. Él no podía sino adscribirse a esta forma de entender, y todo su lenguaje y todo su bagaje lo delata, ¿no? O sea, todo su bagaje del aparato psíquico, su intención de presuponer que la mente humana, el aparato psíquico, funciona con un principio de constancia, etcétera, dan cuenta de este enorme intento. Ahora bien, ¿cuál es el asunto con Lacan? Yo creo que el asunto de la relación de Lacan y la ciencia es mucho más interesante. La pregunta de Lacan por la ciencia no se resuelve fácilmente. Sabemos que también es una pregunta que le toma mucho tiempo digerir, ir proponiendo respuestas. En Seminario 11, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, los conceptos fundamentales de psicoanálisis, o los 4 conceptos, como ustedes prefieran llamarlo, es un seminario donde Lacan empieza preguntándose por la ciencia. Es el seminario, uno de los lugares donde en la primera aproximación al tema de la ciencia, él dice que el psicoanálisis es una praxis, da esta definición que quizá tiene un marco más desde el punto de vista de la construcción marxista que de otro tipo de naturaleza, pero nunca suelta la pregunta por la ciencia. A mí me inquietó hace un tiempo y me llamó mucho la atención cuál era la idea de Lacan de la ciencia, porque de Freud me queda más o menos clara la idea. De Freud me parece que en sus textos uno podemos encontrar la respuesta. Sabemos además que el estilo de Freud, esta exposición clara, esta exposición directa, permite que uno se aproxime con más facilidad a estas cuestiones, pero la idea de Lacan de la ciencia, para mí en lo particular, resultó mucho más problemática de encontrar una respuesta, y ahí fue que nació mi inquietud por preguntarme qué es la ciencia. Obviamente, la obra de Lacan es muy vasta, es muy extensa, entonces abarcar esta pregunta en toda su extensión de sus seminarios, sus 27 seminarios de los escritos, era una empresa monumental. Yo me basé en 2 momentos de la obra de Lacan para tratar de situar para él qué es la ciencia. Me basé principalmente en el seminario 17, que sabemos que trabaja lo que llamó el reverso del psicoanálisis, donde produce lo que va a llamar los cuatro discursos. Si bien ya los viene construyendo desde el seminario previo, el seminario 16, es en el 17 donde despliega toda esta lógica tan articulada de lo que va a entender a los discursos, y también en un texto capital que uno encuentra en los escritos, que se llama La ciencia y la verdad, ¿no? Estos 2 textos me permitieron preguntarme cómo entiende Lacan la ciencia, porque además ya expliqué que sabemos todo el mundo que el contexto de Freud de la ciencia de su época era principalmente la física newtoniana, era la ciencia de vanguardia, el darwinismo, la química. El contexto de Lacan es muy diferente. Aquí hay algo muy curioso en los cruces temporales, porque si bien, por ejemplo, Freud fue coetáneo, fue contemporáneo de Einstein, no tuvieron más que un intercambio epistolar. Sabemos que Einstein hace esta famosa pregunta a Freud de por qué la guerra, reconociendo la validez de su estudio psicológico, pero también es cierto que las ideas de Einstein sobre la relatividad general y la relatividad especial aún no impregnan la época como para que hubiera un eco profundo en Freud y repercutiera en su obra. O sea, no alcanzó a pegar todavía, y mucho menos los reformulamientos, las reformulaciones de la física, que va a ser la física cuántica, la física de partículas, la física de la incertidumbre, con Schrödinger, con Heisenberg. Todavía tampoco estos saberes alcanzan a impregnar. A quien sí le tocan ya son a Lacan, y hay un lugar en la tercera y otro por aquí en el seminario 17, donde Lacan advierte que los psicoanalistas deberían estar enterados de lo que es la física cuántica. Lo dice de manera explícita: más vale que los psicoanalistas tengan nociones claras de qué es la física cuántica, porque es un paradigma que él considera fundamental para explicar los nuevos modelos del pensamiento sobre la subjetividad, sobre el ser humano. Bien, aproximándome entonces yo al seminario 17, con esta pregunta de qué entiende Lacan por la ciencia, me voy a encontrar una serie de cosas muy interesantes, porque yo, por otro lado, y por afición previa, tenía mucha cercanía con la obra de Stephen Hawking.
Disculpen, aquí tengo uno de los libros que precisamente me inspiró también esta construcción, esta unión de Lacan-Hawking, porque sabemos que Hawking, además de una de las grandes mentes más brillantes de la segunda mitad del siglo XX, que ya murió hace apenas un tiempecito, sabemos que Hawking también se caracterizó por ser un gran divulgador de la ciencia, un gran divulgador de la física teórica en particular, de la astrofísica más concretamente. Entonces escribe muchas obras, la más importante, la más conocida fue su famosa Historia del Tiempo, que sabemos que se publica por allá de los 80s, y que inicia esta aventura de divulgación que tuvo Hawking. Este libro que yo me encontré, El Gran Diseño, que también es un libro muy conocido, lo escribe Hawking junto con Leonard Molineaux. Es un librito por ahí de 2010 que se publica en español, sí, 2010 en realidad, y es muy interesante porque leyendo yo a Hawking y a Molineaux y leyendo a Lacan en el seminario 17, me encuentro con que la idea que tienen de ciencia, tanto Hawking como Lacan, son pues mucho más parecidas de lo que podríamos suponer. Entonces quisiera yo primero aproximarme a lo que yo encuentro de una de las aproximaciones de definiciones que Lacan da de ciencia. Primero quisiera citar este texto de La ciencia y la verdad, de los escritos, donde Lacan estudia las causas aristotélicas, habla de las 4 causas que propone Aristóteles, habla evidentemente de la causa formal, habla de la causa final, la causa teleológica precisamente, habla de la causa efectiva y habla de la causa material. A cada una de estas causas aristotélicas, Lacan le asigna una disciplina o un saber. Dice de la causa final que corresponde a la religión. ¿Por qué? Porque dice Lacan en ese texto, la religión está orientada a decirnos qué nos depara el futuro, hacia dónde vamos, cuál es el destino del ser humano, cuál es el sentido, es decir, la causa final, la causa teleológica. Dice Lacan ahí que la causa efectiva él atribuye a la magia. ¿Por qué dice esto? Porque la magia no está interesada en entender cómo funcionan los fenómenos, sino más bien en producir efectos sobre lo real de manera efectiva. O sea, en pocas palabras, Lacan sostiene que a nadie le interesa entender cómo funciona la magia, porque si no, no sería magia, sino en que la magia tenga resultados. Por eso Lacan dice que la magia entra en el terreno, tal como lo postula, de la causa efectiva, ¿sí? Por otro lado, le asigna, aquí está lo más interesante, le asigna la causa formal a la ciencia. Lacan dice que la ciencia es un ejercicio de formalización. Esto no tendría por qué sorprendernos. Sabemos que Lacan entiende la ciencia mucho desde el flanco de la formalización, y digo lo sabemos porque cito a Daniel Koren, un epistemólogo que también tiene textos muy interesantes, que sostiene que una de las formas de entender la obra de Lacan es como un intento enorme, descomunal, de formalizar la obra de Freud, ¿no? De darle una lógica. Sabemos que Lacan le apuesta mucho a la formalización a través de los grafos, a través de los matemas, a través de las fórmulas. Lacan utiliza algoritmos, utiliza álgebra, lo que él en muchas partes llama mis letritas, refiriéndose precisamente a las formulitas que él hace, la fórmula del fantasma, la fórmula de la pulsión, etcétera. O sea, Lacan dice que el psicoanálisis en su formalización tiene que apelar a esta lógica, porque él entiende que la ciencia básicamente es un ejercicio de formalización. Y por último, en este texto de La ciencia y la verdad, en cuanto a la última causa, ya repasamos brevemente la causa efectiva, que Lacan atribuye al campo de la magia y de la mística, la causa final, teleológica, que Lacan atribuye al campo de la religión. El psicoanálisis no sería ninguna de estas dos, no puede ser ni una mística ni una teleología. Por supuesto, la causa formal es la causa de la ciencia, porque la ciencia ante todo busca formalizar, y ahorita voy a extenderme un poquito más al respecto, y la causa material es la última causa aristotélica que Lacan toma, que la va a vincular al psicoanálisis. Y la razón por la que la ubica en torno al psicoanálisis, dice Lacan, es porque él sostiene que el psicoanálisis se basa
en la materialidad, al menos eso piensa en ese momento, en la materialidad del significante, en sus efectos sobre un organismo que en su constitución de ser hablante va a producir tanto al sujeto como al ser de goce. Es decir, el psicoanálisis estaría dentro de la causa material. Pero lo interesante es que Lacan no emparenta a la ciencia con el psicoanálisis. Freud fue su intento, Lacan ya no intenta decir que el psicoanálisis debe ser ciencia y da sus argumentos para explicar por qué. De manera más contundente, llega a decir que el psicoanálisis retoma lo que la ciencia ha concluido, es decir, el sujeto, sobre todo el sujeto en su división, el sujeto en su falta, el sujeto en su castración, el sujeto en su imposibilidad. La ciencia sabemos que se basa en una pretensión de saber totalizable, de saber absoluto, y el psicoanálisis precisamente trata de dar cuenta, trata de testimoniar de la falta que hace al ser humano como ser hablante. Entonces, hasta aquí hablo ahorita de este texto de La ciencia y la verdad. Me paso ahora al seminario 17 para explicar lo que yo ahí encuentro, porque la idea de que la ciencia es ante todo un ejercicio de formalización es la idea que Lacan va a exponer con más precisión todavía en este texto del reverso del psicoanálisis. ¿Cuál es la idea de que la ciencia es ante todo una formalización? La idea es la siguiente. En un principio, cuando surge la idea del conocimiento entre los antiguos griegos, ha habido muchas teorías del conocimiento, eso lo tenemos muy claro, y una de las hipótesis que se forjó es que existía, ya saben ustedes, un mundo real allá afuera, un mundo susceptible de ser conocido, un mundo que podía representarse de manera adecuada en la mente, un mundo que podía generarse a través de teorías que reflejaran ese mundo. Había la confianza en que existía un mundo allá afuera, ¿no? De hecho, esto lo podemos ampliar con la noción de verdad que da Aristóteles. Ustedes saben que para Aristóteles la verdad es la correspondencia entre un enunciado y un hecho. La verdad a nivel lógico sería esa correspondencia, es decir, habría enunciados y habría hechos. Hay un epistemólogo que se llama Condillac, que también nos puede permitir profundizar un poquito en esta cuestión, porque Condillac sostiene que una ciencia no sería más que un lenguaje bien hecho. ¿Qué sería un lenguaje bien hecho? Pues un lenguaje que dijera bien lo real, un lenguaje que nos diera cuenta de lo que existe fuera del campo de la percepción humana. Esto fue la vieja idea de la objetividad. La objetividad sabemos que se basaba en la premisa de un realismo ontológico, dirían los epistemólogos, y de un realismo epistemológico. Es decir, dos hipótesis. Hay un mundo allá afuera, fuera de la mente humana, y ese mundo no solamente existe por sí mismo, no solamente tiene consistencia por sí mismo, sino que además ese mundo se puede conocer. O sea, realismo ontológico, el ser está ahí con una forma predeterminada, y realismo epistemológico. Ese ser que ya está ahí se puede además conocer de manera precisa a través de las instrumentaciones de la ciencia, del conocimiento, etc. Bien, a todo este rodeo, sabemos ya también que Kant vino a hacer una rectificación, diría Freud. Kant ya viene a decir que en realidad no es posible conocer ese mundo exterior, ya introduce la idea de lo incognoscible, que Freud retoma, lo menciona, por ejemplo, de manera muy puntual en el capítulo 1 del texto llamado Lo inconsciente, donde ahí habla de que según Kant el mundo exterior sería incognoscible, y Freud dice también el mundo interior sería incognoscible, pero un poquito menos. Pero eso no es ahorita lo que me interesa, sino me interesa que en la filosofía, ya desde el siglo XVIII, con Kant, y con otra serie de filósofos, ¿no? Ya había la idea de que esta idea del conocimiento objetivo, de que podíamos acceder a una realidad preconfigurada y preexistente, pues era una idea bastante problemática y que difícilmente se sostendría. Pero lo importante no es que la filosofía lo dijera, lo importante es que el siglo XX, a diferencia del siglo XIX, fue un siglo que corroboró estas hipótesis científicas, estas hipótesis filosóficas, perdón. El siglo XX, después del siglo XIX ultrapositivista, el siglo freudiano,
donde sí se pensaba que se podía llegar a conocer el universo en sus componentes mínimos, a generar una buena imagen del mundo hasta cierto punto. El siglo XX, con la física cuántica, con la física de partículas, nos viene a decir otra cosa. ¿Qué cosa nos viene a decir? Que no hay imagen del mundo. Nos viene a decir que no solamente, como decía Kant, no podemos generarnos una representación correcta del mundo exterior por la perturbación sensorial y cognitiva que introducimos al observar, sino que más radical, ni siquiera hay un mundo allá afuera que tenga forma por sí mismo, un mundo que se pueda conocer en una presunta naturaleza que ya tenga una configuración ya dada y preestablecida. De tal manera que Lacan esto lo dice precisamente en el seminario 17 de manera muy puntual. Allí Lacan dice que es un error pensar que la ciencia es una buena teoría que significa una buena representación del mundo exterior. Dice Lacan que quien piensa eso está muy equivocado. Lacan sostiene que la ciencia es una buena formalización. ¿Qué quiere decir una buena formalización? Un buen uso de la operatividad lógica matemática. Y aquí está lo más importante: ¿cuál es el criterio de ciencia que debería decirnos si una teoría es científica o no? Según Lacan, el criterio de ciencia es muy sencillo y a la vez muy complicado. Dice, es la efectividad de las fórmulas que se dan sobre alguna realidad específica. Lo digo de otra manera: para saber si una ciencia es ciencia o no, lo que debemos preguntarnos es si sus fórmulas funcionan. Si las fórmulas funcionan, es ciencia. Si no funcionan, no es ciencia. Esto puede parecer muy simple, pero me gustaría enfatizar que constituye una diferencia radical con la idea de que la ciencia es una buena imagen de la realidad. Esto ya está completamente superado. La ciencia ya no tiene que ver con una imagen de la realidad, sino la ciencia tiene que ver con una fórmula productiva. Este es un criterio científico eminentemente pragmático, eminentemente utilitario. Lo voy a decir de otra manera todavía: la fórmula E igual, la fórmula más famosa de la ciencia del siglo XX, que todo el mundo conocemos también por cultura popular, la fórmula que dice que E igual a mc al cuadrado, la fórmula de Einstein, no es una fórmula científica porque nos hable de cómo son las cosas objetivamente o porque nos hable de cómo es la realidad. Esta fórmula científica es científica y es poderosa en su cientificidad porque es una fórmula que produce cosas, es una fórmula que permite, lo voy a decir ya en lenguaje más lacaniano, operar con lo real. Es decir, E igual a mc al cuadrado ha permitido construir la bomba atómica, por ejemplo. O sea, produce desde lo real o pone a trabajar a lo real. Entonces, la ciencia ya no se define de manera aristotélica como una correspondencia de los enunciados y los hechos. Ya no se define, como decía Condillac, como un lenguaje bien hecho. La ciencia ahora se define como una potencia. Y esto Lacan, insisto, en el seminario 17 lo tiene muy claro. Tan es así que si seguimos la construcción de su teoría, podemos ir viendo que entonces Lacan se preocupó porque la transmisión se garantizara a través de las fórmulas. Allí podemos entender por qué Lacan va pensando que debe hacer, por ejemplo, los 4 discursos. Y de los 4 discursos, lo que importa es la lógica. No tanto importa si los 4 discursos reflejan una realidad, no, importa lo que puedan producir como herramienta teórica. Es la misma idea que Lacan tiene de las fórmulas de la sexuación. Son pura lógica que es productiva. En pocas palabras, Lacan no cree en una ciencia de un realismo ontológico, donde hay una realidad allá afuera a ser conocida, ni tampoco cree en una ciencia de realismo epistemológico, que quiera decir que podemos generar una imagen acertada de esa realidad externa. Ya no. La ciencia de Lacan, tal como la define en el seminario 17, en la lectura que a mi juicio pues, se puede hacer, es que la ciencia se define como un formulismo operatorio, funcional, que da resultados, y lo más importante, que da resultados incluso inéditos. O sea, que estas fórmulas, en su operación con lo real, producen cosas no contempladas. Esa es la definición de ciencia que Lacan nos va a transmitir en el seminario 17. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Stephen Hawking? Bueno, si uno se pone a leer el libro del Gran Diseño,
solamente por poner un ejemplo, en realidad lo podemos encontrar en otros textos de Hawking. Lo voy a decir de manera muy tajante y muy directa. Allí Hawking también sostiene que la física, que es la ciencia de vanguardia desde el punto de vista de las ciencias reconocidas por su prestigio, que la física en la actualidad ya tampoco cree que exista una imagen del universo exterior a la percepción humana. Hawking llega a ser tan tajante que él inventa en este texto una posición epistemológica que para mi juicio es muy importante conocer. Él dice, Hawking, que él cree, fíjense el nombre, en un realismo dependiente del modelo. Es decir, ellos, los físicos actuales como Hawking, no creen que exista un mundo exterior a la percepción humana y a su constitución subjetiva, no creen que exista un mundo exterior con una forma que les sea inherente, ¿sí? Sino creen que el mundo exterior se vuelve realidad solamente en función del modelo teórico que lo describa. Si la idea se está siguiendo, esto quiere decir que entonces esta idea de objetividad está en la física también ya por los suelos. No hay objetividad porque no hay un mundo objetivo desde el punto de vista de Stephen Hawking. Va más lejos todavía. Hawking dice que entre dos teorías, fíjense, entre dos teorías completamente diferentes entre sí, pero con igual productividad, con igual posibilidad de operar sobre lo real, sobre lo que existe, dice Hawking, ninguna de las dos teorías podría considerarse mejor que otra. Ambas tendrían que ser consideradas correctas. Lo pongo en un ejemplo muy simple. Si el modelo ptolomeico del sistema solar y del universo, es decir, el modelo geocéntrico, que la Tierra es el centro del universo, si el modelo geocéntrico fuera útil para mandar instrumentos al espacio, tanto como el modelo heliocéntrico copernicano, es solamente un ejemplo para ilustrar, si los dos modelos fueran igual de eficientes para hacer cálculos y para mandar instrumentos al espacio, Hawking diría, ninguno es mejor que otro, porque ningún modelo de la realidad se corresponde con lo que hay allá afuera, porque allá afuera no hay más que quizá pura probabilidad. Llega a tal extremo Hawking, que esto hasta parece un poco cómico porque no es una publicación de Facebook, de esos que hoy se ponen de moda en las redes sociales. Hawking llega a decir en este texto que la realidad es un holograma. Esto lo dice, hay hasta un capítulo del libro precisamente que se va a llamar de esta manera. Hawking llega a plantear, se pregunta qué es la realidad y básicamente llega a decir que entonces no podemos tener una seguridad de ninguna manera sobre qué podemos entender, por eso que llama realidad. Dice entonces, voy a leer un fragmento de la página 54 del Gran Diseño, donde Hawking habla sobre este modelo que él ha construido. Dice, el realismo dependiente del modelo zanja todos estos debates, los debates sobre si tiene caso considerar un mundo externo o no, y polémicas entre las escuelas realistas y antirrealistas. Según el realismo dependiente del modelo, carece de sentido preguntar si un modelo es real o no. Solo tiene sentido preguntar si concuerda o no con las observaciones. Es decir, solo tiene sentido preguntar si el modelo es útil, si el modelo es funcional. Es decir, que el criterio de ciencia de Hawking es un criterio fundamentalmente pragmatista, igual que el modelo de ciencia de Lacan. En pocas palabras, Lacan y Hawking coinciden enteramente, en dos campos diferentes. Hawking esto lo publica en 2010, Lacan son sus formulaciones del seminario 17, que sabemos que es un seminario evidentemente que es del 69-70. La formulación sobre la ciencia es fundamentalmente la misma. La ciencia tiene un carácter fundamentalmente pragmático. Bueno, hay otro punto que quisiera tomar para concluir. Obviamente hay mucho más que se puede decir sobre esta situación. Hay citas muy interesantes que podríamos tomar aquí sobre lo que sostiene Hawking en su libro, sobre todo de esta publicación y también de Lacan, pero hay un punto más. Otro físico muy importante, que ustedes también estoy seguro conocen, se llama Erwin Schrödinger. Schrödinger es uno de los padres de la física cuántica.
uno de los creadores de la teoría de la incertidumbre. Todos conocemos a Schrödinger por la famosa paradoja como ejercicio mental que él construye, que es la paradoja del gato. Este gato que dice Schrödinger simultáneamente está vivo y está muerto, hasta que el observador, ya saben, decida con su observación cuál es el resultado del experimento. Pero bueno, no importa tanto esto. Obviamente yo soy aficionado de esto, no es mi campo, pero hay un libro de divulgación de Hawking, de Schrödinger, que está estupendo y lo recomiendo ampliamente, que se llama Mente y Materia. En este libro, que se publicó a mediados del siglo pasado, es un libro ya viejito, pero que me parece que su impacto todavía no termina de asentarse en el psicoanálisis, por ejemplo. En este libro llamado Mente y Materia, Schrödinger, al final, voy a hacer un pequeño spoiler del texto, pero es con fines de este diálogo, al final de este texto sostiene que, a su juicio, un físico del siglo XX, un físico que ganó el Nobel, a su juicio, el universo es fundamentalmente mente, es fundamentalmente conciencia. Obviamente conciencia de manera genérica, no tiene nada que ver con el debate del inconsciente y demás. Simplemente Schrödinger afirma que lo único que podemos afirmar es que existe la mente humana, ¿no? Esto nos llevaría a una idea del idealismo radical como Berkeley. Ustedes saben que en la filosofía uno de los idealistas fue Berkeley, otro fue Hegel a su manera, pero a mí me causó un impacto muy importante leer esto en un físico. ¿Y por qué lo digo? Porque esto nos tiene que hacer repensar, a mi juicio, el modelo epistemológico freudiano. Las ideas del aparato psíquico de Freud, las ideas de la pulsión que Freud desarrolla, tienen que ver con un materialismo fisiológico, obviamente, desde el que se desprende toda la energética para lo que él llama el aparato psíquico, tienen que ver con un intento de empatar con teorías físicas del siglo XIX. Es decir, tenemos la obligación de replantearnos, yo creo, las consecuencias de la ciencia del siglo XX y XXI, sobre todo la física, que ya han superado el dilema de la objetividad, que ya han superado la idea de que la materia, en sus componentes últimos, sería revelada de forma total o radical. Yo creo que esa es una de las enseñanzas que a mí más me quedan, y yo estoy seguro que estas ideas también causan un replanteamiento en diversas dimensiones sobre lo que es la práctica clínica. Tiene que llevarnos a replantear ciertas hipótesis. Pongo, por ejemplo, una sola, la idea de la transferencia. Esto que se produce en el encuentro clínico tiene todo un fundamento que Freud exploró y que no se animó a ir más allá, porque haber entrado más allá hubiera sido, según Jones, su biógrafo, su perdición, porque Freud no podía tantear públicamente terrenos que no estuvieran aceptados por la ciencia de la época, porque si de por sí el psicoanálisis tenía ya muchos enemigos, no podía granjearse, no podía ganarse algunos más a título de andar haciendo experimentos o de andar haciendo afirmaciones que no tuvieran un fundamento materialista del siglo XIX. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo, de manera muy breve, un poco forzada y con una extensión razonable para un diálogo de esta naturaleza, quería compartirles. Hay muchos más detalles, hay muchas citas, hay muchos argumentos, hay un debate profundo que se puede hacer al respecto, pero yo terminaré diciendo de la siguiente manera, un resumen breve de lo que acabo de enunciar con ustedes. Me parece que sí es cierto, el psicoanálisis, dice Lacan, nació con la ciencia. ¿Por qué? Porque si la ciencia no hubiera despojado al ser humano de su paradigma religioso, nunca habríamos necesitado algo así como un psicoanálisis. Segundo, porque el lenguaje cientificista del siglo XIX fue lo que aportó a Freud todo su bagaje conceptual para construir su teoría del psicoanálisis y sus conceptos. Y tercero, porque hoy en día hay un replanteamiento muy fuerte en la física que tendría que impactar en los planteamientos teóricos del psicoanálisis, aunque, termino con esto, Lacan, y esto hay que trabajarlo, nos dejó muy claro que no tienen por qué entenderse igual ciencia y psicoanálisis. Recuerdo el punto que me toqué,
Él ubicó a la ciencia en la causa formal, una formalización extrema, productiva, con un carácter pragmático, y ubicó al psicoanálisis en la causa material, vinculada al significante, vinculada a la palabra, vinculada al goce, a la división subjetiva. Pero el hecho de que hayan dos campos diferentes no quiere decir que no conciernan uno a otro. Termino con la siguiente idea. En ese mismo texto, La ciencia y la verdad, Lacan nos dice que el psicoanálisis tendría que estar más cerca de la causa formal, es decir, de la ciencia, que de la causa final, o sea, la religión, lo aleja tajantemente, o de la causa efectiva, la magia. Lacan considera que ni magia ni religión deberían ser un compañero de diálogo fructífero para el psicoanálisis, vamos a decirlo así. Él considera que lo tendría que ser la ciencia. Hay razones estructurales por las que el psicoanálisis no podía hacer ciencia en función de los paradigmas del siglo XIX. En el siglo XX las cosas se replantean profundamente, pero sería una charla, evidentemente, que nos llevaría a otras consecuencias de forma posterior. Yo quisiera terminar haciendo con ustedes una invitación. Va a haber un curso este sábado, inicia un curso llamado Usos Clínicos de la Fantasía, a cargo de Jesús Ramírez Escobar. Es el inicio este sábado 23 de marzo. Serán 6 clases sabatinas de 12 a 2 de la tarde en las instalaciones de Yoica. Hay una modalidad presencial y una modalidad en línea para quien guste alguna de las dos, y los informes se pueden conseguir con Arturo Rogerio de Yoica, y él va a coordinar esta actividad. Yo les agradezco su atención y bueno, esperando que alguna idea de las que se dejan flotando acá pueda servir para eventualmente formular algún diálogo. Gracias y buenas noches.